inmunología. Hemos visto que es inmunidad innata, es natural. Hemos visto cómo se activa la inmunidad adaptativa. Y a partir de ahí hemos visto también qué características debe tener un antígeno, un determinante antigénico. Nunca se olviden del determinante antigénico. Y que este determinante antigénico de cualquier estructura siempre va a estimular una molécula parecida para la producción de anticuerpos a través de una célula, en este caso el linfocito B, que se convierte en plasmocito. ¿Cuántos tipos de anticuerpos existen? 5 isotipos para el ser humano: M, G, A, D, E. ¿No es cierto? GAM, precisamente. En los libros también pueden leer. También es lo más importante saber que en los procesos agudos los anticuerpos se presentan. En procesos agudos la inmunoglobulina A, que está más en mucosas, secreciones. La inmunoglobulina E en procesos alérgicos, parasitarios. La inmunoglobulina G es la que se presenta en mayor cantidad de tiempo por la vida media en procesos crónicos, y que esta inmunoglobulina G es la única que atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Y dentro de ellos la G tienen 4 subisotipos, y se ha demostrado que una de esas inmunoglobulinas, la G2, la que no atraviesa, el resto atraviesa, están relacionadas con procesos crónicos como artritis, arteritis, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estado hablando. Bueno, dentro de todo eso tenemos que conocer las reacciones. Hay reacciones primarias y reacciones secundarias. ¿Qué significa eso? En un determinado tiempo, inclusive en un determinado tiempo, ya sea en días, en meses o en años, podemos catalogar de infinidad de detalles. ¿Qué significa eso? Que cuando el antígeno ingresa por primera vez, se activa todo lo que hemos visto. ¿Qué significa eso? Que de pronto en los primeros días, 2 o el tercer día, se va a empezar a formar anticuerpos. De pronto también en los primeros días, a partir del tercer y cuarto día, también las células se presentan para poder activar el sistema inmune. Muchos de ellos, por ejemplo, los anticuerpos, dependiendo si es M, E, van a caer al ritmo del tiempo. Por ejemplo, la inmunoglobulina G también puede aparecer y quedarse en cierta medida en fases crónicas. Lo que sí ocurre es de que de pronto las células también caen en población, en cantidad, y solo se quedan células B de memoria. Eso es lo que ocurre cuando hay una primera reacción, cuando ingresa el antígeno por primera vez. No se olviden que estas células B de memoria, en su superficie, ¿qué tienen? Receptores de memoria tipo inmunoglobulina tipo D, que se van a activar cuando el antígeno, este antígeno, ingrese por segunda o enésima vez. Es decir, virus del sarampión entra una vez, puede volver a ingresar, o el virus de la varicela puede entrar una vez y puede volver a entrar varias veces estando en el hospital los pacientes de contagio. Lo mismo ocurre con el bacilo de la tuberculosis, con los virus de la gripe, las rabias. Tantas veces ingresen, tantas veces que se va a activar los linfocitos B, los monocitos, en todo lo que hemos visto, y lo que va a hacer es inmediatamente subir la población de células sumada a lo que ya existe. También tienes que recordar que los anticuerpos que produce este linfocito cuando se ha dividido en 2 también sube en gran cantidad. Son reacciones primarias y secundarias. Aumenta la cantidad. Todo esto está sujeto a que tú tengas buena actividad nutricional, eso que tanto hemos estado hablando. Consumir proteínas en gran cantidad. De lo contrario, eso no funciona. Es teoría. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque en este tipo de reacciones, de pronto,
Un miembro de la misma especie de nosotros puede reaccionar de forma errada o de forma exagerada. A eso llamamos hipersensibilidad. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad que existe de tipo 1, 2, lo van a ver en los textos, tipo 3, tipo 4, tipo 5 también. La primera es conocida como alérgica, esta la citotóxica, esta de complejos inmunes, vamos a ver complejos inmunes, esta de celular o retardada y esta de receptores, ¿no? O también llamadas innata o de receptores. Esta está todavía en mucha discusión a nivel mundial, pero hasta aquí van a encontrar en los textos. La primera es una respuesta inmunológica cuando el antígeno, fíjense bien, el antígeno entra a los 5 minutos, al minuto o a los 5 minutos de haber ingresado el antígeno. ¿Qué significa eso? Ingresa el antígeno, puede ser polen de una flor, el polvo, inmediatamente a los 5 minutos estornudas, al minuto, a los segundos. Esa es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Alérgica. Se presenta al minuto o a los 5 minutos. Ahí están enfermedades como la rinitis, el asma bronquial, el paciente empieza a tener tos, expectoración. ¿Por qué, doctor, no será el tipo 1? Pues el tipo 1 está, hipersensibilidad tipo 1 estamos hablando. Sí, y si le da, como dice usted, asma y demás, es porque no le está haciendo falta. No. Es una respuesta alérgica. O sea, el antígeno ha ingresado e inmediatamente hay una respuesta alérgica. Es decir, el paciente empieza a estornudar, a toser, y al toser, al estornudar, reacciona todo el organismo y entonces hasta puede haber falta de aire. ¿Por qué? Porque el antígeno es muy fuerte y es alérgico. ¿Qué está produciendo ese instante la inmunoglobulina? E. Y la inmunoglobulina E más células como los mastocitos, neutrófilos liberan serotonina, histamina. Entonces, el paciente se puede ahogar, puede no tener respiración, se hemorragiza, se hincha. Hay enfermedades. A partir de eso, las alergias. Comes cerdo y ya te salen las ronchas. Entonces, de pronto inhalas un producto y ya tienes rinitis, como gripes. O patologías como, por ejemplo, respiras un aire malo y empieza a tener asma bronquial, se tapona el pulmón rápidamente, no pueden respirar, tienen que utilizar aerosoles ese instante y obviamente oxígeno, todo eso son patologías instaladas. ¿Qué estamos hablando? Hipersensibilidad tipo 1 o también llamada alérgica, donde el gran protagonista es la inmunoglobulina tipo E. Y las patologías que conocemos, rinitis, alergias, asma bronquial, puede haber también enfermedades como el rash cutáneo, por ejemplo, que se presenta, anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Con los medicamentos rápidos reaccionan a una crisis anafiláctica y se pueden morir los pacientes. Ejemplo, cuando se administra medicamentos rápidamente de forma violenta, es un shock anafiláctico. Así son. ¿Está bien? Eso se presenta cuando el antígeno ingresa y a los 5 minutos ya se presenta este problema. Otra, la hipersensibilidad tipo 2, también llamada citotóxica, es cuando se administra, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, células, trasplantes celulares, trasplantes de corazón, de hígado, de médula, y ahí la respuesta inmunológica se presenta a los 15 minutos. A los 15 minutos de haber ingresado en este caso, el antígeno. 15 minutos. Por ejemplo, transfusiones sanguíneas.
Por eso cuando ustedes estén con un paciente con transfusión sanguínea, les van a decir, vigile 15 minutos. Tiempo en el que se puede presentar también reacción transfusional. Y las reacciones son parecidas a las alérgicas. Puede haber ronchas, palidez, shock anafiláctico. Todos los otros procesos también se pueden presentar. Esto se presenta muy frecuente en transfusiones sanguíneas y trasplantes celulares, trasplantes de piel, cuando hay células que están ingresando al organismo. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con alimentos, productos que puedan producirnos daño en alimentos, gran cantidad de carne, de otros productos, de otros ser vivos, dependiendo del caso. ¿Está bien? Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 3 o también llamado de complejos inmunes. Este de complejos inmunes se presenta a los 30 minutos de haber ingresado el antígeno. Este antígeno ingresa entonces a los 30 minutos, ya se puede presentar esta reacción. ¿Cómo podemos identificarlo? Generalmente el paciente recibe una injuria a través de lo que son dolores musculares, articulares, dificultad de la visión, dificultad mental, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando hemos visto la lisis bacteriana, de pronto hemos visto, o lisis viral, hemos visto que hay un anticuerpo con un antígeno circulando y este puede adherirse a una célula. Y las células se lisan y sale al exterior sus organelos y provocan este tipo de patologías. A la media hora, pues puede tener falla renal, falla hepática, pulmonar. Entonces, muy frecuente en enfermedades de reacción crónica. Ejemplo, autoinmunidad. Autoinmunidad, el lupus eritematoso sistémico, arteritis, nefritis. Tenemos también problemas con articulaciones, ¿no? la reumatosis, enfermedades crónicas de autoinmunidad, colagenopatías, las artritis, muy frecuentes en esto. Luego tenemos el de tipo 4, o también llamada celular o reacción retardada, que se presenta cuando el antígeno ingresa a las 48 a 72 horas. 48 a 72 horas. ¿Está bien? 48 a 72 horas. En 2 días, en 3 días se va a presentar. El ejemplo de aquellos, las vacunas, el famoso BCG que se coloca en un derivado proteico del bacilo de la tuberculosis y alrededor hay una induración, un nódulo. Muy frecuente en patologías granulares como la tuberculosis, la lepra, problemas micóticos, en enfermedades de hongos, ¿no? que puedan afectar tanto al pulmón como al corazón, al intestino. Y luego tenemos la hipersensibilidad de antirreceptores o receptores innatos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense esta parte. Aquí tenemos una célula beta. La célula beta del páncreas produce insulina. Tiene un receptor. Este receptor es para el azúcar. Entonces, receptor para el azúcar estimula la producción de insulina. Pero resulta ser que esta célula se tiene que dividir en división mitótica. Y la carga de azúcar es tan grande porque toma todos los días dulce, Coca-Cola, mucho azúcar, por eso tiene diabetes. Llega un momento que este receptor se satura y la célula hija ya no tiene receptores. Por tanto, no produce insulina. Y al no producir insulina hay una hiperglucemia. Y con el tiempo se instala la diabetes, especialmente diabetes tipo 2. Lo mismo ocurre con la glándula tiroidea, tiroiditis de Hashimoto. Lo mismo ocurre con estructuras celulares en la dura madre, en la aracnoides, en el cerebro, miastenia gravis o esclerosis múltiple. ¿Se da cuenta? Entonces son patologías por alteración de los receptores de las células.
que ocurre frecuentemente por estimulación exagerada. Por eso usted nunca consuma productos ni estimule en demasía, ¿no? El azúcar moderado, los cosméticos moderados, todo es moderado. No puedes ni en deficiencia ni en exageración. ¿Por qué? Porque va a alterar las estructuras celulares y por supuesto la arquitectura molecular de las células se deteriora y no hay receptores. Entonces son respuestas innatas, que todavía está en discusión, pero sí es bueno que usted lo conozca porque en algún momento ya sale a la luz. Hipersensibilidad en la parte inmunológica. ¿Está bien hasta ahí? Bueno. Todo esto tiene en algunos casos su espacio. Y aquí es bueno que esta reacción puede ir de la forma más normal, pero ocurre que a veces hay deficiencias, conocidas como inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias también se llaman congénitas y las secundarias adquiridas. En las congénitas, fíjense en las congénitas, hay una alteración, por ejemplo, la enfermedad de Bruton. Hay la enfermedad de Wisconsin-Aldrich, la enfermedad de Higashi. La enfermedad de Bruton no permite sintetizar inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, por tanto, el paciente no tiene esta reacción primaria ni secundaria. Aquí, en la enfermedad de Wisconsin-Aldrich existe albinismo, disminución de las plaquetas, pero el más afectado es el linfocito T. ¿Por qué? Porque el timo está alterado en las congénitas. Deben recordar por embriología la tercera bolsa faringe cuando está en embrión, de ahí se origina el timo. Y a veces el timo no se origina bien, por tanto el linfocito T es afectado, ya no produce estímulos para el linfocito B ni para la médula, entonces el paciente tiene problemas. En este otro caso, en la enfermedad de Higashi, aquí está afectado el linfocito B, aquí el linfocito T, aquí son los monocitos son los que fagocitan, ¿no es cierto? Macrófagos. Aquí la célula tiene su núcleo y tiene microorganelos, microtúbulos para intercomunicarse con todos los organelos, ribosomas, mitocondrias, aparatos de Golgi, lisosomas. ¿Qué sucede aquí? Esos canalículos no están maduros, por tanto la intercomunicación es casi nula. También se llama también como enfermedad de la muerte súbita del recién nacido, porque nace el bebé, como no actúan los macrófagos adecuadamente, no hay buena interrelación con todo el sistema inmune y los pacientes se mueren por infección o a veces amanecen muertos, ¿no? Los primeros días. La enfermedad de Higashi, dentro de las más importantes. Hay otras patologías también, pero ya son relaciones combinadas, por ejemplo, enfermedades congénitas combinadas, este tipo de enfermedad. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta que mi paciente está con esta deficiencia? ¿Cuándo? Es bien sencillito, deduzco. De pronto me voy a dar cuenta que mi paciente está con esos problemas. ¿Cuándo? Ustedes, la mayoría que van a ser mamás. Deductivo, pues. ¿Verdad? ¿No se les ocurre? Deduzcan. Al no haber anticuerpos, ¿qué va a haber? ¿Saben? Díganme. ¿Qué? Eso, enfermedades. El niño, el bebé, se va a enfermar
recurrentemente, cada rato va a ir al hospital todo el tiempo. Es bien sencillito, ¿no ves? No hay quien fagocite, no hay el linfocito T que estimula el sistema celular, ¿verdad? No hay inmunoglobulinas, el paciente se enferma todo el tiempo. ¿Y a qué edad ocurriría eso? Piensen, mira, están pensando mal, más están pensando en el Papá Noel, regalos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Qué rato va a ocurrir esto? Miren, piensen, a ver. Bueno, puede ser dos opciones. Pues, ¿Cuál? a los niños o niños y bebés porque su sistema inmunológico está formando. Otro también puede ser por... Pero ni bien nacemos, ya les he dicho, nos defendemos. Los adultos también. Si no, todas las guaguas se enfermarían, ¿no? Si se están formando, ¿no? No está mal la idea, pero tiene que ser más contundente. Yo creo que depende a la alimentación que tiene el niño también, más que todo Pero tiene sus defensas. solo recibe leche de la mamá. No en niños, digo en niños, no en bebés. Ya, entonces, ¿a qué edad uno se da cuenta? ¿5? ¿Mm? 5 años. No, bien sencillito es. Miren, no hay anticuerpos, no hay células. Tercera edad. ¿Qué rato te das cuenta? Enfermedades, cada rato sí ya vas al hospital, pero hay un detalle. Normalmente se da cuenta uno de esto cuando hace el destete, que puede ser a los 6 meses, al año, 2 años. En nuestro medio 5 años siguen lactando, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche le está proporcionando células y anticuerpos. O sea, la mamá con la leche, con el seno materno, le da pues. Entonces a veces no te das cuenta, por eso va la pregunta. Mientras le das leche, el bebé está normal. Se enferma un poco, no hay problema, vas al hospital, pues. Pero hay destete, ya hay la lactación, no hay leche, le empieza a dar lo que alguien decía, y alimentos, se empieza a dar, el paciente se empieza a enfermar de la nada y de todo. Ahí te das cuenta que hay este problema. ¿Sí? Entonces, en nuestro medio, ¿a qué edad será? Alguien decía 5 años, puede ser. A los 2 años puede ser, depende cuándo haces el destete. ¿No es cierto? En nuestro medio, normalmente los niños lactan hasta pasados los 2 años alguna vez, ¿no? Y nunca deberíamos quitar el seno materno por la mejor leche. No hay tiempos para eso, pero por esta situación es bueno siempre estar vigilando. En nuestro medio no hay mucho problema. Hasta hace un tiempo se hablaba mucho porque había bastante niños que morían ni bien nacen. Se sospechaba, pero han hecho estudios genéticos y entonces la relación no es tanto así. ¿Qué cromosomas están ligados? Cromosoma X, cromosoma 3, cromosoma 6, cromosoma 9. Genéticamente. ¿Está bien? Y hay otras patologías, síndromes diversos, pero no tienen mucha implicancia en esta de inmunología. Sí en células, como por ejemplo el síndrome de Down, síndrome de Patau, han debido ver en embriología, pero está relacionado con otros problemas y órganos. ¿Está bien? Bueno, la otra inmunodeficiencia es la adquirida. Inmunodeficiencia adquirida. De todos ellos, el más conocido es este. ¿Por qué? Por el anterior ejemplo que les di, ¿no? Los determinantes antigénicos, exactamente, por ejemplo, del virus del VIH, al receptor CD4, que tiene 180.000 datos de peso molecular, exactamente, ¿no? Esa molécula del virus del VIH interactúa con este receptor, pero ¿para qué? Para ingresar al interior y replicarse en el interior de qué célula? Del linfocito, que también lo hace en el macrófago, que tiene un receptor parecido.
Entonces, al bloquear esta actividad, el sistema celular, el sistema humoral ya no estimula la célula madre para producir leucocitos, ni tampoco anticuerpos, o en este caso, inmunoglobulinas. Entonces hay una deficiencia, una caída, y se instala el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y eso podemos dar una infinidad de ejemplos. El bacilo de la tuberculosis inhibe la actividad del monocito, por tanto se instala sensibilidad retardadas, lo rodea. La salmonela, que les he hablado también, inhibe la producción de linfocitos y eosinófilos. En esa enfermedad hay linfopenia, eosinofília. Por tanto, no hay muchos linfocitos para recibir información y para producir anticuerpos. ¿Está bien? El Mycobacterium leprae altera todas las células del Langerhans en la piel, por tanto se instala en muchos casos la famosa lepra, se va desprendiendo. Hay otros virus, por ejemplo, que afectan el sistema inmune, bloqueando la producción de los ganglios linfáticos. No se olviden que todo este evento se produce en los órganos linfoides. Por si acaso, ¿por qué estoy mencionando aquí los órganos linfoides? Porque muchos de estos linfocitos usted no lo va a ver en el hemograma. ¿Por qué? Porque circula a través de lo que es el circuito linfático. No va a la sangre, en la sangre ves otras células. Pero a veces nos han mal acostumbrado a ver linfocitos ahí. En la sangre lo único que ves son linfocitos plasmocíticos, secretores de anticuerpos. Hay órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios, la médula ósea y el timo. Y secundarios, el vaso, los ganglios linfáticos, los famosos MAL, tejido linfoide asociado a mucosas. MAL, tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces tenemos un tejido linfoide en la mucosa orofaringea. Ahí están los ganglios linfáticos, cervical, tejido linfoide asociado a la mucosa bronquial. El bronquial ya no está mal, sino está, ¿no? Tenemos tejido linfoide asociado al estómago, el famoso GAL, las placas de Peyer también. Ya eso es, digamos, anatomía, ¿no? Bueno, ayer hemos hablado de vacunas. A ver, de inmunología, ¿qué más nos faltaría hablar? Nada más, hasta ahí es el parcial para el lunes. ¿Está bien? Muy complicado o no. Así, estudien, el examen va a ser igual que la que saquen más de 30, no 20, muy bajo para lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Listo. Mañana activar una página para que hagamos clases virtuales. Como les decía, el viernes siempre va a haber videos. Entonces yo les voy a pasar videos de inmunología para que lo vean mañana en este horario. Y en la tarde noche, a partir de las 6, les voy a activar un formulario para que comenten, cosa de que sea como actividad presencial y de asistencia, ¿no? Porque no podemos dejarlo así. Eso también vamos a ensayar para que la semana que nos vamos a perder un poco aquí, lo hagamos por vía Zoom en la tarde, ya sea a las 7, 8 de la noche, que va a durar una hora. ¿Está bien? Sí. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?